La historia del hombre cabra de Annecy. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, vivía un grupo de amigos que solían aventurarse en las profundidades del bosque para acampar y explorar. Uno de los rumores más intrigantes que circulaban en la región era sobre el hombre cabra o Goatman, una criatura misteriosa que, según los lugareños, acechaba en la espesura. Un fin de semana, 4 amigos decidieron ir a acampar en una zona remota del bosque. Armados con tiendas de campaña y víveres, se internaron en la naturaleza, emocionados por la aventura que les esperaba. A medida que la tarde daba paso a la noche, el fuego crepitaba, y las risas llenaban el aire mientras compartían historias y chistes. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a sentir una presencia inquietante. Los sonidos del bosque parecían distorsionarse, y en ocasiones, creían oír voces susurrantes que se confundían con el viento. Se miraron entre sí con inquietud, pero atribuyeron sus nervios a la oscuridad y la imaginación exaltada. Uno de ellos, llamado Mark, decidió aventurarse más allá del campamento para aliviar su vejiga. Se adentró en la oscuridad con una linterna en mano, pero a medida que avanzaba, notó que el sonido de sus pisadas era respondido por otros pasos. Pensando que era otro amigo tratando de asustarlo, Mark llamó en voz alta y continuó caminando. Entonces, escuchó su propia voz responderle, pero con un tono sutilmente diferente. Una sensación de pánico lo invadió mientras giraba bruscamente hacia el sonido, solo para encontrarse cara a cara con una figura distorsionada. Era como si alguien hubiera copiado su apariencia, pero con una siniestra y torcida versión de él mismo. El corazón de Mark latía desbocado mientras retrocedía, incapaz de apartar la mirada de los ojos brillantes y maliciosos del Goatman. En un instante, su linterna parpadeó y se apagó, dejándolo a merced de la oscuridad. Escuchó risas siniestras y susurros que parecían emanar de todas partes a la vez. Corrió de regreso al campamento, tropezando y cayendo en su prisa por escapar. Cuando llegó, relató su experiencia a sus amigos, quienes, al principio, creyeron que se trataba de una broma elaborada. Pero cuando vieron el miedo genuino en sus ojos y escucharon los detalles perturbadores de su encuentro, la atmósfera cambió drásticamente. Los amigos pasaron el resto de la noche juntos, manteniendo el fuego encendido y mirando a la oscuridad con aprensión. A medida que amanecía y la luz del día comenzaba a filtrarse entre los árboles, la presencia del Goatman pareció disiparse. Decidieron empacar rápidamente y regresar al pueblo, prometiendo nunca más aventurarse tan profundamente en el bosque. Desde entonces, el grupo de amigos evitó hablar del incidente, pero sus recuerdos del Goatman nunca se desvanecieron por completo. Cada vez que miraban hacia el bosque, no podían evitar preguntarse si la figura distorsionada los observaba desde las sombras, esperando su siguiente oportunidad para acechar. Y así, la historia del Goatman se convirtió en una advertencia silenciosa para aquellos que se aventuraban demasiado lejos en los bosques oscuros y desconocidos, recordándoles que en los lugares más remotos, la oscuridad puede esconder secretos aterradores y presencias misteriosas. Candle Cove. Había una vez un pequeño pueblo costero donde los niños solían reunirse alrededor de sus antiguos televisores, para sintonizar un misterioso programa llamado Candle Cove. El programa siempre se transmitía en un canal borroso y estático, y solo era visible para aquellos que sabían cómo sintonizarlo. Los niños quedaban hipnotizados por las extrañas marionetas que aparecían en pantalla. Había una marioneta de pirata llamada el Capitán con un ojo de botón y una sonrisa torcida, y su compañero era Hombre Hueso, una figura esquelética vestida con harapos. Juntos, interactuaban en un oscuro y perturbador espectáculo que parecía destinado a los niños más valientes. A medida que los días pasaban, los niños comenzaron a notar que las historias del programa se volvían cada vez más inquietantes y aterradoras. Los personajes parecían hablar directamente con ellos, usando sus nombres y revelando secretos que solo ellos conocían. Sin embargo, nadie mencionaba estas revelaciones, convencidos de que solo estaban imaginando cosas. Con el tiempo, los niños comenzaron a tener pesadillas sobre las marionetas y los oscuros secretos que parecían esconder. Las madres y padres del pueblo comenzaron a notar que sus hijos se volvían inusualmente distantes y ansiosos. Pero cada vez que preguntaban sobre el programa, los niños respondían con evasivas o negaban haber estado viendo algo extraño. Finalmente,
los niños comenzaron a compartir sus experiencias entre ellos, y se dieron cuenta de que todos habían experimentado lo mismo: los escalofriantes secretos revelados por las marionetas y los terrores que habían visto en Candle Cove. Juntos, decidieron confrontar a sus padres sobre el programa y sus preocupaciones. Una noche, cuando todos los padres se reunieron en una reunión comunitaria, los niños interrumpieron para contarles sobre Candle Cove y los terrores que les había causado. Sin embargo, cuando miraron a sus padres en busca de apoyo, se encontraron con miradas en blanco y confundidas. Los adultos no parecían entender lo que estaban hablando. Frustrados y asustados, los niños regresaron a sus hogares, solo para descubrir que el canal que transmitía Candle Cove había desaparecido por completo. Las marionetas nunca volvieron a aparecer en la televisión, y con el tiempo, los niños comenzaron a cuestionar si lo que habían visto había sido real o simplemente una manifestación de su imaginación colectiva. Años después, cuando los niños ya eran adultos, se reunieron para hablar sobre sus recuerdos de Candle Cove. A pesar de las dudas sobre la realidad del programa, todos compartieron una sensación de inquietud y un recuerdo vívido de las marionetas y sus terribles secretos. La historia de Candle Cove se convirtió en un oscuro recuerdo compartido entre ellos, una experiencia que nunca pudieron explicar por completo pero que dejó una huella indeleble en sus mentes. Derac. En una pequeña comunidad rural rodeada de bosques espesos, circulaban rumores sobre una presencia siniestra conocida como Derac. Según las leyendas locales, Derac era una criatura aterradora que acechaba a las personas mientras dormían, llenando sus sueños de pesadillas y terror. La historia comenzó con una serie de informes extraños en el pueblo. Personas aseguraban haber tenido sueños perturbadores en los que se encontraban con una figura pálida y retorcida al pie de su cama. La criatura tenía ojos brillantes y afilados, y su boca estaba siempre entreabierta en una sonrisa maliciosa. Aquellos que afirmaban haber tenido encuentros con Derac se despertaban en medio de la noche con una sensación de profundo miedo y paranoia. A medida que pasaba el tiempo, los informes se volvieron más detallados y consistentes. Las personas describían cómo Derac se arrastraba hacia ellas lentamente. Susurros ininteligibles llenaban el aire mientras la criatura se acercaba. A menudo, las víctimas sentían que estaban paralizadas por el miedo, incapaces de moverse o escapar de la mirada intensa de la criatura. Un día, una mujer llamada Emily comenzó a experimentar encuentros con Derac de manera regular. Sus amigos y familiares notaron cómo su comportamiento cambiaba, volviéndose cada vez más ansiosa y retraída. Ella insistía en que Derac la perseguía constantemente, tanto en sus sueños como en su vida diaria. Sus relatos detallados dejaron a todos inquietos, pero también escépticos sobre la existencia de tal criatura. Una noche, los vecinos de Emily fueron despertados por sus gritos desgarradores. Corrieron hacia su casa y la encontraron en su habitación, temblando de terror. Emily repetía una y otra vez que Derac estaba allí, que podía sentir su presencia acechando en la oscuridad de su habitación. Pero cuando los demás miraron alrededor, no vieron ninguna señal de la criatura. Emily fue llevada a un hospital para recibir ayuda, y los rumores sobre Derac comenzaron a disminuir. Sin embargo, los informes de encuentros con la criatura habían dejado una marca indeleble en la comunidad. La gente seguía experimentando pesadillas y despertares abruptos, y la paranoia comenzó a extenderse. Aunque algunos creían firmemente en la existencia de Derac, otros lo consideraban simplemente una creación de la imaginación colectiva, un símbolo de los miedos y ansiedades de la comunidad. Sin importar la verdad detrás de la historia, Derac dejó una profunda impresión en la comunidad, sirviendo como recordatorio de que a veces nuestros temores más oscuros pueden manifestarse en las formas más inquietantes.